Ricardo Gutiérrez, se están preguntando, hay un caso en el Valle de los Molinos, esto es en Zapopan, que Valle de los Molinos está pero tapado de casas y está a más de 10 kilómetros del centro de Tezistán. Te están comentando otra, lo de los estacionamientos. ¿Quién va a establecer la tarifa en la línea 3 y cómo le van a hacer? Ok, respecto de Valle de los Molinos o Chulavista, unos minutos atrás, son desarrollos que jamás debieron existir. O sea, en ninguna circunstancia alguien sensato tomando decisiones desde el poder público debió haber autorizado eso. No podemos ser rehenes del precio de la tierra. Eso es una falacia, es una mentira. Suponer que solo se puede hacer ahí donde es muy barato es una política cómoda, es no buscar soluciones más inteligentes de otra manera. Eso ya no va a ocurrir. Aprobándose el plan de ordenamiento territorial, eso no vuelve a ocurrir. Si ya tenemos comunidades muy grandes en donde hay mucha gente y no hay empleo, una alternativa, pero es mucho más complicada, es crear empleo cerca, hacer el equipamiento público, la dotación de la infraestructura necesaria, pero eso es mucho más complicado, toma más tiempo, es más costoso. El plan de ordenamiento entonces tiene como propósito asegurarnos de que no hagamos exactamente los mismos errores como construir junto a o sobre los ductos de Pemex, por ejemplo, que son líneas de altísimo riesgo. Eso no debe ocurrir, viola todas las normas y viola el sentido común. ¿Está previsto que no suceda? Por supuesto, está previsto. Luego, respecto a los estacionamientos, yo asumo, pero voy a asegurarme de que los estacionamientos tengan un costo muy bajo para que inviten a la gente a dejar su auto ahí. Yo propondría que cuando la gente compre su carnet mensual, por ejemplo, de usuario del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, pueda tener la opción de comprarlo junto con un cajón de estacionamiento a un precio razonable, de modo que no salga más caro el caldo que las albóndigas, es decir, que no se pague una tarifa de locura por un estacionamiento, porque entonces nadie va a dejar el auto en el estacionamiento. El estacionamiento debe ser un servicio que invite a la gente a bajarse del auto y a subirse al tren. Lo mismo para las estaciones de los bicipuertos, donde podamos dejar la bicicleta y subirnos al tren para movernos principalmente en tren o en macrobús. Ahora que se están integrando, digamos, métodos electrónicos para moverse en lugar de los boletos de pago directo y demás, estas soluciones están implementadas en todo el mundo. De hecho, yo estaré muy pronto en Alemania, en Berlín, invitado por el gobierno de Alemania para trabajar junto con el director de ONU Habitat a nivel mundial, representantes del gobierno federal de Alemania y de muchos países del mundo, en soluciones de integración metropolitana, entre ellas, por ejemplo, este tipo de soluciones de inteligencia aplicada para la gestión de servicios públicos. Si se puede, tiene que ser accesible, tiene que ser racional y tiene que invitarnos a todos a usar menos el auto y más el transporte masivo de bajo impacto. Te dicen, correctísimo lo que comentaste sobre la colonia La Perla, pero por ejemplo, muy relacionado con la ciudad creativa digital, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a orientar el desarrollo, la redensificación de la calzada Independencia hacia Belisario Domínguez, en donde hay vecindades, terrenos baldíos y ahora son desarrollos? Hay varias formas de hacerlo. La una, les doy por ejemplo el caso de Sao Paulo, o en varias ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín y demás, lo que se llaman operaciones urbanas o zonas de regeneración urbana. ¿Qué es lo que se hace? Se identifican polígonos, es decir, conjuntos de manzanas que tienen una ubicación estratégica, que cuentan con infraestructura, que son muy interesantes, muy atractivas para iniciar procesos de regeneración urbana, para crear empleo, para desarrollar vivienda vertical, para dinamizar la economía del conjunto, etcétera. Se marca el polígono y se invita a los dueños de los predios a formar parte del desarrollo. Lo aportan como inversionistas. Pueden recibir a cambio una de las unidades renovadas. O sea, si se hacen departamentos, puede entregar una casa pues ya viejita, en condiciones no muy buenas, y a cambio recibir, por ejemplo, un departamento cuando el desarrollo esté terminado. En otros casos se les invita a vender. En el caso de Sao Paulo, por ejemplo, y si no quieres aportarlo o no puedes porque necesitas esa propiedad o el valor de ella, pues se te invita a vender y se les paga a precio justo a través de un comité de evaluación de precio comercial justo. Si no quieren vender, en Sao Paulo se aplican las expropiaciones y entonces el interés general se asegura expropiando los predios necesarios para el desarrollo, porque hay un polígono, hay un conjunto de acciones de renovación de la ciudad que son necesarios, que son impostergables. Y entonces se les expropia, pero se les paga a precio catastral, a valor fiscal.
Y lo que ha aprendido la gente en Sao Paulo a lo largo de 30 años de estas cosas es que cuando te invitan, si puedes, vuélvete socio porque te va muy bien y ganas dinero. Si no puedes, si quieres vender, vende a la primera porque te va mejor. Y si no vendiste a la primera, es muy probable que te expropien y entonces no te va a ir tan bien. Y esto ha transformado la realidad de Sao Paulo y está generando gran actividad económica, zonas de renovación en las que la ciudad logra articular empleo, vivienda, servicios, vida de más alta calidad en donde había entornos abandonados. Sí, suena bien, pero ¿qué va a hacer el TAE? Pues tendremos que platicar con el TAE, tendremos que revisar las leyes sobre las que el TAE emite resoluciones. Es decir, hay que entender que transformar ciudades no es sencillo. Yo vengo del medio universitario, estuve muchos años en las universidades públicas, en una universidad pública y conocí muy bien el sistema de universidades públicas de México. Decían que reformar universidades públicas en México es más difícil o es tan difícil como remover tumbas, es decir, la revuelta social que genera es casi del mismo nivel. No hay que meterse ni con los cementerios ni con las universidades, decían. En este caso hay que meternos a la ciudad porque la ciudad ya no puede seguir así. Tenemos que revisar nuestras normas, tenemos que acordar las nuevas maneras de hacer las cosas en la ciudad y tenemos que poner las leyes al día. Las leyes no deben ser camisas de fuerza, elementos que nos limiten a transformar la realidad. Las leyes están ahí para ayudarnos a convivir pacíficamente, armónicamente, no para evitar que transformemos a la ciudad en la dirección que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo. Dicen, para ver, Ricardo, comenta, di algo sobre la ciudadanía en general no quiere, no aprueba la vivienda vertical. ¿Cuál es la experiencia de Imeplan en este sentido? No, yo creo que esa es una aseveración muy débil. O sea, la gente que sí quiere, la gente quiere vivir mejor, la gente quiere más calidad de vida, quiere ingresos más altos, quiere moverse por menos tiempo en distancias más cortas, quiere tener más tiempo para la familia. Claro que hay mucha gente que sí quiere la densificación. Hay gente que no la entiende, hay gente que no le gusta, a lo mejor porque no conoce sus efectos, y no se trata de densificar en todas partes a cualquier costa. Hay que identificar muy bien dónde conviene, dónde es razonable, dónde es viable y solo en esos sitios hay que hacerlo. No se trata de volver a la ciudad un Manhattan. No tenemos ni el dinero que se requiere para ello, ni la necesidad de hacerlo en todas partes. Te preguntan, ¿has usado el Macrobús? ¿Has usado la línea 1 y 2 del tren? He usado todas y he usado la 380, la 25, la 627, los taxis, Uber, todo. Y camino también. Bueno, a ver, hay una cuestión que es importantísima y te lo voy a decir por qué. 2018 ya está aquí. Todos esos planes que acabas de mencionar, ¿qué dosis de política partidista tienen? Ninguna, absolutamente ninguna. El propósito es contar con instrumentos que le permitan a la ciudad saber hacia dónde quiere moverse. ¿Cuál es el estado? Digamos, ¿cuál es el ideal que quiere alcanzar hacia el año 2042? Cuando cumplamos 500 años de vida. Y que estos instrumentos, el Programa de Desarrollo Metropolitano y el Plan de Ordenamiento Territorial, sean los que rijan el rumbo y el ritmo de evolución de la ciudad. Gane quien gane, del color que sea, con colores, sin colores, independientemente de sus capacidades, de sus propuestas o de los arrebatos, genialidades o locuacidades que a veces vemos en el poder público, incluidas las mías, por supuesto, la ciudad tenga claro qué quiere hacer, qué le toca a cada uno y tenga certidumbre, tenga rumbo claro, destino cierto. Pero ¿qué se puede hacer? Ya en otra pregunta de la gente, ¿qué se puede hacer con lo que ya está hecho, con lo que ya está desarrollado? Y concretamente vuelven a mencionar sobre la carretera a Colotlán. Eso ya es el desorden hecho casas. ¿Cómo se puede remediar? Hay al menos dos maneras de hacerlo. Primero, tendríamos que identificar si en ese camino hay algún punto, algún sitio con potencial para convertirse en centralidad. Por ejemplo, Copalita. Si Copalita diera para convertirse en una centralidad, tendría que haber inversiones públicas y privadas para que Copalita se volviera un centro de referencia. Pero tendríamos que llevar ahí el empleo. Por ejemplo, si invitamos a empresas como Oracle, Intel o Tata Systems o Continental, hay que llevarlas a donde necesitamos el empleo, no a donde les resulte más fácil o más barato o más rentable a las empresas y solo a las empresas. Hay que llevar equipamientos, hay que llevar escuelas, hay que llevar hospitales, hay que llevar centros culturales y eso cuesta mucho dinero. En todo caso, si eso que ya está ahí no tiene remedio,
lo menos que debemos hacer es evitar que siga creciendo. Que lo que se haga ahora se haga en las centralidades y luego vemos cómo arreglamos el tiradero que nos han dejado las 3 décadas previas de falta de control en la ciudad. Ricardo, gracias porque vienes al programa y expresas lo que estás diciendo. Y a usted que nos escuchó también, muchas gracias por haber dado seguimiento a este tema. Muchísimas gracias, Marcos. Pásela bien y vámonos juntos a Canal Continental de Noticias.